Como dijimos en la introducción, pues hoy vamos a estar tratando con Pavel y Vladimir el tema de este inicio de guerra comercial que estamos viendo entre Estados Unidos y China, sobre todo después de que el presidente Trump desde enero, desde inicio de año, pues comenzara a implementar una serie de medidas que no solamente impactaban a China, también hay unos impactos sobre algunos productos europeos que se importan desde Europa, y cómo esto va a tener sus repercusiones. En este primer segmento, pues sería bueno abordar, y como comentábamos fuera de cámara, darle un poquito de contexto, porque casi todos los análisis han partido efectivamente de lo que está pasando hoy mirando hacia futuro. Pero un poco entender la racionalidad económica, la historia detrás de esto, dentro de este contexto. Pavel. Sí, yo creo que, primero, quiero señalar algo. No es casual que estos dos nombres sean de origen ruso. Vladimir y Pavel. Interesante, por si no lo habían notado. Bien, yo pienso que es importante destacar lo siguiente. Han habido dos elementos en los últimos 30 años que han forjado la relación económica China-Estados Unidos. El primero ha sido el cambio tecnológico. Un cambio, la llamada tercera revolución industrial. Eso lo que ha hecho es que ha facilitado que un producto sea posible producirlo en una cadena de países. Es decir, ya un producto no es producido dentro del contexto de un territorio nacional por completo, sino que una parte empieza en un país, se exporta semiprocesado a otro país, se hace un procesamiento, continúa hacia otro país hasta llegar a su destino final. Eso es lo que se llaman cadenas globales de valor. También se le dice redes globales de producción, porque no son solo líneas, cadenas de uno al otro, sino que hay otras cadenas que cruzan en el medio. Por ejemplo, hay insumos que sirven para distintos tipos de productos. Entonces, la producción, una parte importante de la producción mundial se desarrolla en esas cadenas globales de valor. Antes era confinado a los territorios nacionales. Hoy no es así. O una parte importante de la producción no es así, sino que va circulando de país en país hasta tener el producto final. Por eso es que la cifra del comercio entre los países se dispara, pero la cifra de la producción no. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, un insumo pasa por las fronteras de otro país, se procesa, se le agrega el valor y luego pasa a otro país y ya tú tienes dos tránsitos en dos fronteras y tú tienes una cifra global de comercio muy elevada porque se está de alguna manera contabilizando dos veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental. La tercera revolución industrial hizo que la producción se globalizara. Y el segundo fenómeno fue la globalización misma. Es decir, un proceso de apertura comercial a nivel mundial que contribuyó a que eso sucediera. No solo fue que fue posible que por las tecnologías los productos fuesen pasando de país en país, sino también que las barreras se fueron desmontando y eso hizo que se abarataran el tránsito de las mercancías de un país a otro. También, obviamente, los medios de transporte y los volúmenes hicieron que los costos de transporte se abarataran. Entonces, eso yo creo que es lo que ha configurado fundamentalmente la relación China-Estados Unidos, en donde China juega un rol y Estados Unidos juega el otro rol. En el caso de Estados Unidos, el rol que juega fundamental es, allí se concentra la investigación y el desarrollo de productos, ¿ya? Y probablemente la elaboración de algunos de los insumos más críticos que están más vinculados a la investigación y el desarrollo de muchos productos. Esos productos son enviados a China, probablemente vayan primero a otros países y finalmente lleguen a China, van siendo procesados, en China los terminan de armar y los envían, muchos de ellos, no todos, terminados al mercado de Estados Unidos. De alguna manera China se convierte en una fábrica mundial, no solo para Estados Unidos, pero en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Entonces hay una relación en la cual Estados Unidos, las empresas estadounidenses encontraron en China un fabricante barato de las mercancías que ellos inventaron, desarrollaron, pusieron plata para desarrollarla, para inventarla, la patentaron. Y China encontró en Estados Unidos un enorme mercado para su producción manufacturera. La producción manufacturera es viable siempre y cuando se haga a gran escala. Y el mercado estadounidense y el mercado mundial es idóneo. En un contexto de barreras comerciales no es posible aprovechar
la ventaja del volumen, de la escala, porque los aranceles te hacen que los mercados sean un poco más estrechos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese proceso hubo damnificados. Y en el caso, quien quedó damnificado en Estados Unidos fue la población industrial de ese país. ¿Sí? Estados Unidos se empezó a especializar. Antes era una potencia industrial en sí misma, ¿no? Donde se fabricaban los productos. Hoy pasó de fabricar los productos a inventarlos. También los inventaba antes, pero el ritmo de invención era mucho menor. Ahora el ritmo de invención es mucho más acelerado, porque la invención se acelera a medida que hay más invenciones. Es geométrico claramente, el asunto, ¿no? Es geométrico, es decir, el nuevo conocimiento te genera más y más y más conocimiento. Bueno, Estados Unidos se ha especializado en crear productos, en diseñar productos, en inventar productos, no solo Estados Unidos, ¿no? Y ha dejado de lado la producción, ha ido dejando de lado parte de la producción manufacturera, especialmente aquella que es intensiva en trabajo. Y ha terciarizado esas labores, la ha asumido China, India, otros países, Vietnam, otros países de Asia y en menor medida el Caribe y México, un fabricante importante de productos. Mientras que en esa coyuntura, quienes sacaron ventaja, precisamente aquellos en donde tenían un ambiente propicio para capturar esas manufacturas que salían de los viejos polos industriales. Eso reconfiguró la industria manufacturera a nivel global. Salieron de los países ricos y se fueron a Asia. Ya, mientras que los países ricos, pero los países ricos, yo sostengo, continúan siendo los principales beneficiarios de ese esquema, porque digamos, la ganancia de todo el negocio está en la investigación, en el desarrollo, pero también en el mercadeo, en la distribución, y las menores ganancias están en la fabricación misma. Pero quien llegó a la fabricación en un mercado en expansión y grande, también ganó, y en este caso China. Los perdedores fueron los trabajadores americanos, claro, de cuello azul. Pero hay algo ahí, pero hay un proceso también de transferencia tecnológica. Ah, bueno. En ese contexto. No, ¿cierto? Antes de la parte de la transferencia tecnológica, yo solamente quiero ver 2 puntos. Uno es lo que tiene que ver con la entrada de China a la OMC, año 2001, que implica también una transformación en todo lo que es el comercio mundial y todo lo que tiene que ver con los temas de Organización Mundial del Comercio, las reglas y todo lo que implica, y el proceso que duró China para entrar a la OMC. Y eso nos lleva a nosotros O sea, porque tenían que darle a China un tratamiento igual que al resto de los países. Igual que al resto, claro. Entonces ahí... Es un gran jugador que entró. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Además del proceso globalizador, que yo siempre planteo que es más un proceso que tiende más a lo histórico, hay un componente ideológico fundamental que viene desde los 90 con todo esto de la apertura, la liberalización, que es lo que tenían que hacer todos porque era el mainstream y lo que se planteaba que tenían que hacer todas las economías. Apertura, libre mercado, firma de acuerdos comerciales. En la década de los 90 es el boom de la firma de los tratados de libre comercio, por todos los lados y por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Recientemente, ustedes han visto, y algo que se ha estado discutiendo, algunos países están tendiendo a cerrar ciertos sectores, a limitar la entrada de productos, porque están viendo que sus industrias están siendo afectadas. Entonces, ya estamos viendo una especie de cambio, de alguna forma, ideológico de nosotros mismos, los economistas, o sea, de que pareciera que la política esta de enfocar en las industrias, proteger industria, y vamos a ver cuando hablemos de República Dominicana, que nuestros industriales lo plantean de alguna forma, hay una transformación. Y el tema, que eso es otra hipótesis que tengo, que casi la estoy convirtiendo en una tesis, es la entrada de Trump al poder, y creo que en algún momento conversé ese tema con Pavel a nivel personal. El hecho de Trump, que es el famoso loco del que se habla, a mi entender, ha entrado a asumir el poder en Estados Unidos para cumplir un rol que es el rol que tiene que jugar un loco. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder establecer estas medidas a China y otras medidas que tiene que tomar Estados Unidos para garantizar el mantenerse a nivel internacional como la superpotencia, tienen que tomarse medidas como esta de bloquear a China y empezar a definir medidas de este tipo. Y la única forma de poder hacer esto es teniendo a un loco en el poder. Entonces, en el caso de esa, ¿cómo se llama? Quiere decir, de alguien que se atreva. Claro, alguien que se atreva, pero no, esto no es un tema para mí no es que los estadounidenses le llegó un loco al poder, o sea, es imposible que la política en Estados Unidos haya permitido ese error, entre comillas. Entonces, cuando nosotros hablamos de guerra comercial entre países, que entre comillas, evidentemente, las empresas son los soldados
y los ciudadanos o los agentes económicos son las municiones. O sea, cuando hablamos de guerra entre Estados Unidos y China a nivel comercial, esto no es un tema de dos países, hay sectores económicos que están incidiendo e influyendo de alguna manera, que es lo que decía Pavel, a nivel de las industrias, de qué es lo que hay que proteger. Esto no es un tema, y ahí yo tengo un planteamiento muy claro. No podemos solamente hacer el análisis económico de las variables macro, sino de las empresas y los sectores que les interesa que se controle la entrada de productos específicos. O sea, que no es solamente un tema de política económica, sino de... O sea, no es un tema de lo óptimo. No, este es un tema de que hay sectores económicos bueno, importantes, como tú bien decías, Pavel, en Estados Unidos que están siendo impactados y que se están viendo afectados en cuanto al capital de esa empresa y que evidentemente cuando esa empresa se ve mal, tienden a reducir empleo, tienden a tener dificultades y se genera una dinámica. Y el otro punto que es también importante, cuando uno ve la relación Estados Unidos-China, cuando vemos solamente la parte comercial, solamente vemos que hay un déficit que tiene Estados Unidos con China y realmente es bastante importante, pues anda por los más de 300 mil millones de dólares, 300 miles de millones de dólares, por encima de eso en los últimos 5 años. Ahora, toda la inversión o la inversión más importante en capital que tiene China la tiene en Estados Unidos. Entonces esto, cuando vemos la relación comercial, no solamente es la parte comercial, o sea, todo ese superávit, y yo recuerdo haber hecho un ejercicio hace algunos años, el equivalente al superávit que tiene China con Estados Unidos era casi el equivalente hace como 4 años a lo que tiene invertido en instrumentos financieros en Estados Unidos. Y el último punto es que a nivel de política exterior, lo que ha ido pasando es que China ha ido teniendo un mucho mayor nivel de influencia en América Latina, el famoso traspatio de Estados Unidos, a nivel de inversiones importantes, de proyectos importantes, de compra de insumos importantes, de venta de productos importantes con Brasil, Chile, Argentina. El ciclo, las exportaciones de commodities de América del Sur dependen mucho de la dinámica económica en China. Totalmente. Y el mismo caso se da en África y ya China, recuerden que lanzó el proyecto de la ruta de la seda, que es retomar un proceso histórico que es mucho más que un componente económico. Entonces, lo que yo entiendo es que los americanos están reaccionando lo antes posible a esa embestida que viene a nivel internacional. Esa es para mí la lectura principal y va llevando a diferentes acciones que van a ir tomando. Y uno de ellas es el tema claramente económico. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, hay una dimensión política del conflicto, hay una dimensión militar del conflicto, el tema del control del mar sobre el mar de China, por ejemplo, hay una dimensión económica. Ahora, en esa dimensión económica lo que está pasando es que, Trump gana apoyado en la base social que resultó dañada de todos estos acuerdos. No significa que Estados Unidos, en sentido general, haya salido perjudicado de estos acuerdos, no. Un segmento de la sociedad estadounidense salió perdiendo el Rust Belt, es decir, los estados de Michigan, Pensilvania y otros estados en esa zona, pero ganó el Silicon Valley, que es el exportador de conocimiento, el productor y exportador de conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que el Estado estadounidense fue incapaz de proteger a esos damnificados, como lo fue el Estado británico incapaz de proteger a los damnificados de la conformación de la Unión Europea, del mercado libre y del libre tránsito de personas y de capital en la Europa. Entonces, esto le da una base de apoyo a la cual Trump está respondiendo, pero que se enmarca dentro de una respuesta más global a la emergencia de China. Mira, yo quiero que en el próximo segmento, vamos a los anuncios, pero en el próximo segmento yo quiero que entremos en, obviamente, lo que está pasando hoy en día, pero también evaluar algunos elementos que están sobre la mesa, que sería bueno ponerle un nivel de criticidad a esos elementos. Uno es, como lo planteaba hace un ratito, la hipótesis que hay de que, mira, también ese tema de transferencia tecnológica que ha pasado entre Estados Unidos y China, y la cual también Estados Unidos está un poco celoso. Sí, porque no es solo que ellos utilizan la tecnología del otro, es que también están
capturando crecientemente el conocimiento que viene por ahí. Porque los chinos tienen el capital para hacer lo que quieran. No. O sea, y sobre todo, y lo tienen. Claro. Y lo tienen. Otro elemento que yo creo que es sumamente interesante es el tema de las monedas. Esto también entonces tenía un componente, estamos detrás de una hegemonía económica, militar, y dentro de esa económica es de, ven acá, ya tú inclusive quieres comenzar a poner tu moneda, que es la mía, la de referencia, claro. Pero ya China está dando los pasos para decir, no, espérate, que yo tengo mi moneda, no solo tú, e inclusive podría llegar a ser yo. Y lo tercero, que es todo, digamos, donde se ha encubierto un poco el discurso del presidente Trump, que es todo el tema del dumping de China, que evidentemente lo hace, de este famoso documento que existe, donde evidentemente, donde se evidencia supuestamente algún tipo de prácticas desleales y poco competitivas que realiza China y Estados Unidos, que ha sido parte de los argumentos fuertes que utiliza el presidente Trump, que no necesariamente es el argumento real, y de supuestamente documentos existentes alrededor de todo lo que hace China, no solamente capturando tecnología de manera legal, sino de manera no tan lícita. Lo vamos a ver en el próximo.